Me voy a recibir al doctor Sergio Saraco, médico emergentólogo, porque hoy es importantísimo hablar con él acerca del golpe de calor que tanto nos afecta en estos días. Sergio, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen ¿Cómo día. estás? Gracias por Un gusto, acompañarnos. ¿no? Muchas gracias. Hoy se hace urgente hablar del golpe de calor porque venimos calor, Y 2-3 días de frío. Y humedad. Y humedad. Elevada humedad, que también eso suma el riesgo de que puedan aparecer estas afectaciones Eso te por iba a calor. preguntar, si era una combinación medio letal esa de tener la humedad tan elevada. Y no permite que el cuerpo pueda disminuir su Sí. temperatura que produce naturalmente. Claro. Entonces eso lleva a una acumulación de temperatura Sí. que puede terminar en el golpe de calor u otras circunstancias como son los calambres por calor. Bien. O estos días tan cálidos, buscando a lo mejor salir al exterior, se Exacto. puede producir la insolación. Vamos a hacer un apunte breve, en frases muy concretas, de por qué es importante hoy hablar del golpe de calor. Vean con nosotros estas placas que hemos preparado, ¿sí? Mientras nos vamos con Sergio a la mesa. Ok. Ahí están, mira, golpe de calor, ¿qué es? Es el sobrecalentamiento del cuerpo debido a altas temperaturas. Se produce por una falla en la termorregulación del cuerpo. Vamos a hablar de esto con Sergio. Y se considera una emergencia médica de rápida aparición y que si no se atiende a tiempo y de manera adecuada puede resultar fatal. Ojo, ¿eh? Golpe de calor. ¿Quiénes son los grupos de riesgo? Siempre hablamos de que hay algunas personas que están más ahí predispuestas a que el golpe de calor les afecte. Niños y lactantes, personas mayores, enfermos con afecciones crónicas como diabetes, hipertensión, enfermos cardiovasculares, respiratorios, renales, neurológicos y personas con sobrepeso u obesidad. Otra plaquita para el apunte. ¿Cuáles son los síntomas? Sensación de debilidad, dolor de cabeza, mareo y hasta pérdida de conciencia. Palpitaciones, sequedad y enrojecimiento de la piel, pocas ganas de orinar, hiperventilación y además, en cuanto a la prevención, mantenerse hidratado con agua. No es lo mismo andar tomando bebidas azucaradas, isotónicas, mate, inclusive no. Hay que mantenerse hidratado con agua, permanecer en lugares frescos y a la sombra, comer de forma ligera, no exponerse al sol y utilizar ropa clara y liviana. Algo de esto decíamos al comienzo del programa. Me quedo con algo ahí, Jorge, el tema de, en una de las plaquitas decíamos, niños, lactantes y personas mayores. ¿Mayores de qué edad que empieza a preocupar esto del golpe de calor? Generalmente, cuando hablamos personas mayores, son aquellas que tienen más dificultad para poderse comunicar. Ajá. O que no estamos atentos o no pueden proveerse la cantidad de líquido suficiente. Okay. O sea que necesitan una ayuda extra. Exactamente. O estar alguien en la casa atentos para estarle ofreciendo agua en forma permanente. Tanto a los niños como a aquellas personas mayores. Perfecto. Que no tienen la posibilidad de ir y proveerse autosuficientemente el líquido. Y un día como hoy, que estimamos que el termómetro va a ir subiendo hasta los 37 sí. quizá, ¿no? Sí. De máxima. Y es mucho, es muchísimo. ¿El golpe de calor da ahí o se viene preparando, le va pegando al cuerpo, digamos, el calor? Esto tenemos que entender nuestro cuerpo, que es hay un conjunto de reacciones químicas que es lo que nos hace funcionar, produce temperatura. Sí. Nuestra temperatura óptima de funcionamiento son 37 grados, que cuando lo medimos sobre piel, con un termómetro nos da el 36,5. Bien. Pero nuestra temperatura central es de 37 grados. Bien. Y hay mecanismos compensadores que están permanentemente trabajando para que se mantenga estable. Tanto para cuando desciende, que es cuando se produce la vasoconstricción, nos ponemos pálidos para tratar de conservar ese calor, y cuando hay un exceso, se activan mecanismos que ayudan a descender la temperatura. Uno es la radiación, es decir, estamos irradiando calor, cuando nos acercamos a alguien sentimos el calor de la otra persona. Sí, sí. La otra es la evaporación, el pasar del estado líquido del sudor al estado gaseoso, tiene un consumo de calorías que hace descender la temperatura. Lo otro es la convección, la acción del viento, es como cuando soplamos la sopa para que se enfríe más rápido. Y lo otro es la conducción, es decir, cuando nos ponemos sobre una superficie fría y transmitimos nuestro calor a esa superficie fría. Es, por ejemplo, cuando ponemos un cubito de hielo en un vaso, que se produce por la conducción. Ese alivio, digamos. Exactamente. O sea, ayuda a bajar la temperatura. Cuando haya situaciones que involucran estos mecanismos, empieza a subir la temperatura. Entonces, por ejemplo, para tener una idea, en el auto, cuando el auto no se mueve o no arranca el ventilador, sube la temperatura del auto. Porque estos mecanismos de radiación
y de convección no están funcionando. No. Entonces, ¿qué pasa en estos días tan cálidos? Cuando sube la temperatura por arriba de los 37 grados, nuestro organismo no puede deshacerse de la temperatura porque está igual. Y si está por más de 37, tiende a calentarse nuestro cuerpo. Claro. Los otros mecanismos es la transpiración. Cuando hay mucha humedad ambiente, no se evapora. Nos quedamos empapados en sudor y no se seca. Por eso Mendoza, que tiene un ambiente seco habitualmente, o tenía, además húmedo que otra. No sentíamos tanto el calor como en Buenos Aires, que era más húmedo. ¿Por qué sentimos más el calor? Porque al haber mucha humedad, esto hace que no transpiremos y no desciende la temperatura. Entonces, tenemos temperatura elevada, no irradiamos y no hay tampoco conducción. Cuando hay mucha humedad, no logramos pasar el líquido a vapor. Entonces, eso hace que empiece a subir la temperatura. Este ascenso de temperatura empieza a hacer que nuestros mecanismos químicos de funcionamiento normal fallen. Y ahí viene el decaimiento, debilidad. Nuestro cerebro está más lento. Entonces, por ahí nos da sueño, nos acostamos y no nos hidratamos. Sergio, el decaimiento, las ganas de no hacer nada, pues uno se siente aplastado. ¿Está bien, digo, entender al cuerpo que quiere hacer eso o hay que exigirlo? Lo que hay que exigirlo es que debe tomar líquido. Si es posible, líquido que esté fresco, porque eso ayuda a descender la temperatura por conducción. ¿Cuánto más o menos? Bueno, eso depende de la... Tiene que estar, cuanto más fresco mejor, porque eso va haciendo que parte de la temperatura nuestra en exceso ayuda a, se ocupa en calentar ese líquido que hemos tomado. Por ejemplo, quiero salir a correr ahora, tipo 2 de la tarde, ¿no? Quiero salir a correr, he tomado 2 litros de agua. No es lo recomendable, y tampoco 2 litros de agua. Generalmente cuando salimos a correr se da otra circunstancia, porque hablamos de una persona joven y ahí aparecen los calambres por calor. Los calambres por calor es cuando hay un esfuerzo físico a elevada temperatura y sobre las masas musculares que están en actividad empieza a producirse una elevación de temperatura y aparecen estos calambres, que vemos a veces esto en los partidos de fútbol, que en horas no muy adecuadas, donde son muy reiterativos estos calambres en los jugadores, o cuando uno corre. ¿Cómo prevenimos estos calambres por calor? Primero, no salir a correr a horas de temperaturas elevadas. A primera hora de la mañana o a última hora de la tarde. Segundo, antes de salir a correr, tomar unos 300 centímetros cúbicos de agua. Antes de salir a correr, unos 30 minutos, 40 minutos antes. Y después tomar un 200 centímetros cúbicos, que es una taza, para tener una idea cuántos son 200 centímetros, más o menos cada 3 o 4 kilómetros. Y tratar de reponer, ahí sí, sales, cloro, sodio, que pueden estar presentes en frutas o en alguna bebida rehidratante. ¿Por qué? Porque hay gran pérdida por esta actividad física de estas dos sales, que son la ausencia las que produce este tipo de calambres. Decimos salir a correr, pero puede ser también gente que hace gimnasia o que va a un gimnasio. Que va a un gimnasio y hay un esfuerzo en una masa muscular adecuada. Pero esto es días de mucho calor con un esfuerzo físico. Distinto del golpe de calor. El golpe de calor es en reposo, en la casa, donde empiezo a perder estas condiciones de compensación. Donde el cuerpo está mucho más tranquilo, donde está expuesto a ciertas... O en cualquier circunstancia. Pero ¿qué sucede? Hay calor, no puedo irradiar y no me hidrato. Por eso los niños y los adultos mayores. Entonces, al no hidratarme, voy perdiendo esta capacidad de evaporación, de producir sudor. Entonces, esa persona vamos a ver que está decaída, pero seca. Le tocamos la piel y está seca. Le vemos los ojos sin brillo. Vemos que cuando habla tiene la saliva espesa o se le queda pegada a la lengua porque está deshidratada. El cuerpo empieza a ahorrar agua para las funciones vitales, como es producir orina o el funcionamiento normal. Entonces, lo primero que se anula es el sudor. Al no haber sudor, empieza a subir la temperatura y empiezan allá a aparecer síntomas más graves, como puede ser la somnolencia o entrar en un estado de coma o a veces producir una pérdida de conocimiento. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la pileta? ¿No? Vamos a la pileta a las 3 de la tarde, ¿no? 37 grados está buenísimo, me encanta la pileta, mucho calor, mucho sol, es el mejor horario, dice la familia. Nos metemos toda la pileta. Ahí el riesgo es la insolación. Cuando estamos expuestos en forma directa al sol, esta temperatura tan elevada, así como vemos que algo que dejamos al sol no lo podemos tocar porque quema, eso pasa a nuestro cuerpo, o sea, está cargándose de energía de gran temperatura que vulnera los mecanismos compensatorios que habíamos dicho. Entonces, en estos casos, lo que hay que hacer es inmediatamente ponerlo a la sombra, cubrirlo con toallones o sábanas con agua fría para descender rápidamente la temperatura. Es lo mismo que hacemos como algo que está muy caliente, rápidamente lo tenemos que enfriar. Y si está consciente, colabora,
darle a tomar líquidos fríos para que esto ayude a descender la temperatura y que vuelva otra vez el cuerpo a funcionar. Bien. Para entender, cuando nos olvidamos algún artefacto eléctrico al sol, vemos que no funciona por exceso de temperatura. Cuando se enfríe vuelve a funcionar, porque se alteran las reacciones químicas. Nuestro organismo es igual. Cuando se altera la temperatura normal de funcionamiento, fallan estas reacciones químicas y ¿qué produce? El blackout o la pérdida de conocimiento. Sergio, 2 cortitas para terminar. ¿Puede ser que el golpe de calor dé un resultado quizá mortal después del momento máximo de calor? Digo, hay gente que se ha animado a ir a jugar al fútbol un sábado a la tarde y después al domingo siguiente al día siguiente fue noticia. Sí, por la deshidratación. Si yo no recupero ese líquido perdido, es como dejar el radiador del auto con poca agua. Ok, voy a seguir funcionando, voy a seguir funcionando, pero la temperatura se va a acumular y en el momento que necesito bajar ese exceso de temperatura por mi actividad, no tengo líquido, no transpiro y se produce que claudiquen todos estos mecanismos. Por eso lo fundamental es estar bien hidratado, tomar permanentemente líquidos, agua, como bien decías. El alcohol no hidrata, deshidrata porque inhibe una hormona que es la antidiurética, o sea, es diurético el alcohol. Aparte, produce otros mecanismos que vulneran estos sistemas de compensación. Por eso lo fundamental es estar en lugares frescos para que mejore la posibilidad de pérdida por radiación, tomar mucho líquido para que tengamos posibilidad de transpirar y esto esté. Usar mucho los ventiladores, porque esto ayuda como soplar la sopa, bajar la temperatura corporal, y ropas sueltas para que este mecanismo de transpiración sea mejor. En el caso de los niños que pueden estar con muy poquita ropa o sin ropa, mucho mejor porque esto favorece la pérdida de calor a través de radiación y transpiración. Y la otra súper cortita, en la noche. Mucha gente dice, quiero refrescarme, quiero dormir bien, aunque sea una noche, vengo durmiendo muy mal. Toallón mojado encima y a veces con más el ventilador, digamos. Ahí tenemos que tener cuidado, en esas circunstancias se desciende mucho la temperatura corporal, sobre todo que cuando dormimos desciende naturalmente la temperatura, no es recomendable. Si el ventilador, por un lado, nos va a proteger de la presencia de los mosquitos porque no le permite que estén presentes y nos permite, esto es la misma temperatura ambiente a la temperatura local que nos hace que el sistema de convección y de radiación mantengan ese exceso de temperatura que es agradable. Es mucho más saludable estar con el ventilador que con aire acondicionado. Sí, el aire acondicionado porque directo, el aire acondicionado seca el ambiente y por el otro lado desciende la temperatura corporal y que va generando también problemas que después pueden afectar las vías respiratorias u otros órganos. Sí, la toalla mojada, cuando vemos que hay un cuadro de insolación, que los chicos han estado afuera, están que no responden o con una alteración, sí, rápidamente bajar la temperatura porque es una emergencia, llamar al sistema de emergencia y en un lugar fresco esperar la ambulancia y si colabora darle líquidos frescos a tomar. El doctor Sergio Zaraco, ¿cómo sabe? Gracias, Sergio. No, gracias a ustedes. ¡A cuidarse! A cuidarse mucho, sí, a cuidarse mucho.